Hoy vamos a ver el análisis de los materiales compuestos en SolidWorks. La simulación le ofrece una variedad de opciones en términos de configuración y post de procesamiento específicas para composites. Veamos este tutorial modelar juntos las cargas y los accesorios y los contactos ya se han sido configurados para nosotros. Vamos a centrarnos en el compuesto superficie de definición. Se utilizó en un modelo, pero también se puede empezar con un punto de extrusión. Haga un clic derecho en el cuerpo de la superficie y seleccionar editar función. Luego selecciona la opción de componer. Puedes definir una opción de sándwich, un simétrico o definir su propio conjuntos de ángulo. Configuraciones para todos los diferentes capas. Introduzca el número de capas y especificar el material. En nuestro caso, todas las capas están hechas del mismo material. Para definir un material personalizado, haga un clic con el botón derecho del ratón en una categoría y seleccione un nuevo material. Va a haber Tropic Specify, unidades como Pascal, e introduzca el material, valores de sus materiales. Pausa el video. Si estás replicando estos pasos en su extremo y introduzca los valores y luego introduzca el ángulo de capa y su grosor. Clic en cada capa para ver el ángulo de la misma. Pausa el video y repite esos pasos para el segundo. Cuerpo de la superficie. También lo siguiente es el mallado. Con el botón derecho del ratón sobre la malla, crear malla y pulsar la marca de verificación verde. El color naranja representa la primera capa y el gris representa la última. Si hay alguna malla al revés, selecciona la cara de la misma, haz un clic derecho en la malla y selecciona bolear los elementos de la cáscara. Notan el espesor 0 de los elementos de la malla. Sigamos adelante y ejecutar el estudio de la tensión de un mensaje. Los resultados se amplían y se muestran solo para la capa 1. Cambiemos a otra capa y los resultados se ven diferentes. Nosotros también podemos ver la tensión máxima a través de todas las capas. Y otra opción exclusiva de los materiales compuestos es la tensión de cizallamiento interlaminar entre capas. Haga un clic con el botón derecho del ratón en los resultados y defina un nuevo gráfico de tensiones. Desde el menú desplegable, selecciona la tensión interlaminar. Por último, los criterios de fallo únicos para los composites también está disponible con el botón derecho del ratón en los resultados y seleccione el factor de seguridad. Aquí puedes seleccionar PSI-OSB criterios y comprobar el factor de seguridad con respecto a ellos.